Mercosur declara su llamado a la República Cooperativa de Guyana a abandonar su pretensión unilateral de judicializar la controversia sobre el Esequibo por ser contraria al Acuerdo de Ginebra de 1966. Hay un informe de la Comisión de Asuntos Internacionales por la aprobación con modificaciones. Es miembro informante el parlamentario Williams Dávila. Se encuentra en la página 57 la propuesta. Adelante, parlamentario Dávila, puede hacer uso de la palabra y puede pasar si quiere el atril. Gracias, presidente y demás miembros de la mesa directiva, colegas parlamentarias y parlamentarios del Parlasur. Es un tema muy importante porque tiene que ver con la resolución de un problema que data de más de un siglo, desde 1899, cuando hubo un laudo arbitral en París que despojó a Venezuela de 156.000 kilómetros cuadrados de lo que hoy se denomina la zona en controversia del territorio del Esequibo. De los últimos enclaves del Imperio Británico en nuestra región. Hemos venido luchando desde entonces, desde cuando la OEA se fundó en 1948, el expresidente Rómulo Betancourt allí hizo mención en su discurso de la presencia de estos enclaves colonialistas todavía en América. Durante el siglo XIX hubo reacciones contra la pretensión británica de quedarse con la zona en reclamación, hasta que vino este laudo arbitral de 1899, y fue precisamente en el siglo XX, a mediados del siglo XX, cuando el presidente Rómulo Betancourt por segunda vez, en 1960, denuncia el laudo arbitral de 1899. El entonces representante de Venezuela ante las Naciones Unidas señaló que había una injusticia histórica que tenía que resarcirse con respecto a Venezuela, y en ese momento el entonces embajador Carlos Sosa Rodríguez explicó esa injusticia histórica que llevó a que el caso se reabriera a nivel de las Naciones Unidas, que la Gran Bretaña, y en ese momento colonia de Gran Bretaña era Guyana, llegaran al convencimiento de que definitivamente Venezuela tenía títulos históricos, títulos jurídicos que garantizaban la pretensión que se estaba haciendo en ese momento, que ese laudo arbitral de 1899 era injusto y que nos estaba despojando de 156.000 kilómetros cuadrados. Después vino el embajador Marco Facón Briceño, y en los tiempos del presidente Raúl Leoni, una vez denunciado el laudo en los años 60, en el gobierno del presidente Leoni, a partir de 1964, sigue la denuncia sobre los derechos históricos que Venezuela tiene sobre la zona en reclamación. Y se firmó el Acuerdo de Ginebra en 1966. Ese Acuerdo de Ginebra es un instrumento de derecho internacional público. Lo firmó la Gran Bretaña y también lo firmó Guyana. En ese momento formaba parte de la Gran Bretaña, y lo firmó Venezuela. Desde entonces ha existido una norma internacional de pertinencia del Acuerdo de Ginebra para resolver la controversia desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista político, de buscarle la solución mutua, satisfactoria, práctica de esta controversia. Durante los años posteriores al Acuerdo de Ginebra, se vino siempre, o se respetó esas disposiciones, el artículo 1 y otras disposiciones del Acuerdo de Ginebra, donde establecía que no se podía realizar ningún tipo de acto unilateral por ninguna de las partes, ni tampoco permitir inversiones en esa zona en reclamación si no contaba con la anuencia de la otra parte.
Venezuela ha sido respetuosa del Acuerdo de Ginebra. Desafortunadamente, ya Guyana como república cooperativa, y debo señalar aquí que Venezuela nunca se opuso a la independencia de Guyana, ni tampoco a que se incorporara en la OEA años después, porque Venezuela ha tenido siempre una posición pacífica. Estamos defendiendo títulos justos, históricos. Es una política de Estado, es una política que nos une a todos los venezolanos, porque no estamos hablando de una riqueza que nos pertenezca a esta generación, sino que las riquezas naturales que existen allí pertenecen a estas y a las futuras generaciones. Pero resulta que en la zona comenzó a aparecer petróleo y comenzaron las grandes empresas petroleras a desarrollar políticas de exploración sismográfica para ver de alguna manera entrar en la zona. Siempre nos opusimos en los tiempos de la democracia y siempre pusimos una posición o defendimos una posición muy clara, que esas riquezas que estaban allí no podían ser explotadas para desmeritar la pertinencia del Acuerdo de Ginebra, sino que tenía que haber el respeto de las disposiciones que establecía el Acuerdo de Ginebra. Pero en los últimos años, sobre todo porque se quiso ideologizar la política exterior en Venezuela, y ese es el tema cuando se politizan las cosas que son de Estado. En el año 2004, el entonces presidente Chávez señaló que se estaba reviviendo un tratado, un acuerdo que era producto de las presiones del imperialismo norteamericano y de la oligarquía criolla en Venezuela. Y después, posteriormente, que esa era una cuestión de los gobiernos ADECO. Nosotros, sobre eso, hemos mantenido una postura histórica porque es un tema de Estado. Y como hoy día se ha querido judicializar el tema a nivel de la Corte Internacional de Justicia, hemos precisamente evitado cualquier tipo de discusión, porque aquí, como lo acaba de decir, se trata de una cuestión de tipo nacional, se trata de nuestro país. ¿Qué pasó? Que después, en los años posteriores, sobre todo en los años 2011, 2012, 2013, se le bajó presión a la reclamación y el secretario general de las Naciones Unidas, el año pasado, en el 2018, y en el 2017, el anterior secretario general Ban Ki-moon y el actual Antonio Guterres, decidieron que como no se había adelantado en la reclamación, porque dentro del Acuerdo de Ginebra, el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas establece los mecanismos para resolver el problema pacífico cuando sucede este tipo de situaciones de controversia territorial. Se creó la figura del buen oficiante para que esos buenos oficiantes, porque fueron 3, llegaran a advenimientos y arreglos a buscarle la solución pacífica al problema. Pero llegó un momento en que en el 2017 y en el 2018, ambos secretarios generales de las Naciones Unidas decidieron que como no se había avanzado sobre el tema, iban a remitir el caso a la Corte Internacional de Justicia. Guyana demanda a Venezuela el año pasado para llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. Nosotros nunca hemos reconocido la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. En ningún tratado, ni siquiera en lo que se firmó en los años 39 para resolver problemas limítrofes entre Colombia y Venezuela, nosotros allí dejamos reserva de la cláusula en el sentido de que no aceptábamos que se llevara ninguna situación a nivel de la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué es lo que sucede hoy día? Que sin tomar en consideración el criterio de Venezuela, la Corte Internacional de Justicia entra a conocer el caso porque el secretario general de las Naciones Unidas envía el caso a la Corte Internacional de Justicia mediante la demanda que hizo Guyana, que no solamente está demandando los 156.000 kilómetros que están en controversia, sino que la demanda incluso nos quita la salida al Atlántico, es lo que nosotros hemos denominado la fachada atlántica, es decir, nos deja sin salida al Atlántico. No solamente la proyección marítima de la zona en reclamación, sino la parte noroeste. Es decir, también le quita la proyección marítima a lo que nosotros denominamos el estado de Delta del Orinoco, de Delta Macuro.
O sea que es un problema mucho más grave porque ya no se trata de la zona en controversia, sino que de acuerdo con esa demanda va más allá de lo que históricamente ha sido la controversia, porque la zona o la fachada atlántica jamás ha estado en controversia. Rápidamente haciendo este resumen, porque estamos hablando de un tema que siempre ha afectado la política exterior de Venezuela, yo diría que es el tema más importante de la política exterior de Venezuela, ha sido el tema del Esequibo. Y por esa razón lo trajimos aquí para que se produzca una declaración que ustedes la van a leer, donde exhortamos a que Guyana definitivamente insista, como nosotros lo pedimos, en que se siga la vía diplomática para resolver el problema, es decir, la pertinencia del Acuerdo de Ginebra. Que a nivel de las Naciones Unidas el secretario general devuelva a la situación original la controversia que se está discutiendo, porque sería negativo históricamente hablando que se pretenda imponerle a Venezuela una decisión jurisdiccional cuando nosotros no reconocemos la jurisdicción. Eso históricamente en nuestros países donde han habido problemas similares, eso no ha traído nada bueno. En aras de la paz y la importancia que tiene Parlasur como un instrumento de promoción de la paz y de asuntos estratégicos de integración, solicitamos respetuosamente para que el plenario apruebe este proyecto de declaración, que simplemente lo que nosotros estamos planteando es solicitarle a Guyana la no judicialización de la controversia por no ajustarse al Acuerdo de Ginebra y la vuelta a los buenos oficios u otros mecanismos de naturaleza diplomática que se ajuste al marco establecido hace 53 años. Igualmente, por esta vía, que nosotros ya lo hemos explicado aquí, se le ponga fin a un doloroso camino que se puede coger por la vía de la judicialización de este tema. Y por último, hacemos un llamado para que el propio presidente David Granger de Guyana mantenga la sindéresis y la prudencia sobre el tema, porque debemos ser buenos vecinos entre Guyana y Venezuela. Y por supuesto, allí hay un tema que es la producción petrolera. Estamos hablando de 80.000 millones de barriles de petróleo liviano en reserva en esa zona en reclamación y en la zona que no está en reclamación. O sea, el potencial petrolero que allí existe, y nosotros somos del criterio que tiene que estar eso al servicio de los ODS que se ha hablado aquí, del desarrollo sostenible en el mundo. Venezuela contribuye a eso. Así pues, de que este siendo un tema de Estado, no es un tema de ideologización política, sí mantenemos firme nuestra posición. Como representantes de la Asamblea Nacional, yo presido la Comisión del Esequibo. Fuimos incluso a la zona de la isla de Anacoco, adyacente a la zona en reclamación, y fuimos detenidos allí por funcionarios, o mejor dicho, perdónenme la palabra funcionario, pero gente que pertenece a los grupos irregulares nos apuntaron y nos dijeron que podíamos llegar a la isla de Anacoco en pleno territorio venezolano, para que ustedes se fijen cómo es la cosa. Así pues, de que planteo esto acá para que se produzca este proyecto de declaración donde se haga ese llamado a la pertinencia del Acuerdo de Ginebra, a que se le busque la solución por la vía del Acuerdo de Ginebra, que como acabo de decir, fue firmado por Gran Bretaña, Guyana y Venezuela, obviamente, y que tiene hoy toda la pertinencia. Es un tema de integración, es un tema de valores y principios republicanos y nacionalistas. Lo que nosotros defendemos es un tema que siempre ha afectado a todas las generaciones de venezolanos. Nosotros siempre nos formamos en nuestras escuelas en el mapa donde tenía la zona en reclamación. Eso siempre ha sido considerado nuestro, como lo acabo de decir, desde los tiempos en que nosotros integramos el Imperio Español cuando éramos Capitanía General y el principio de Simón Bolívar del uti possidetis iure. Cuando nosotros en 1811, la primera Constitución, allí se reflejó ese principio del uti possidetis iure. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, señor parlamentario. No viendo más nadie anotado, vamos a pedirle a la Secretaría que lee la parte declarativa del Parlamento del Mercosur. Perdón, está el parlamentario
Banossi o Asef. Asef y después está Yaur y después vamos a pasar a la consideración. Adelante, parlamentario Asef. Gracias. Quiero expresar mi total adhesión a este proyecto que brillantemente ha expuesto el parlamentario Dávila, porque transmitió un gran sentimiento que creo que nos llegó a cada uno de nosotros respecto de una dolorosa situación territorial que, como bien definió Dávila, es una cuestión histórica. Nosotros que tenemos nuestra cuestión territorial también histórica, somos especialmente sensibles a estas cuestiones limítrofes. Nosotros la tenemos en el Atlántico Sur, sabemos cómo de una cuestión insular por las Malvinas podemos llegar a tener una cuestión por 3 o 4 millones de kilómetros cuadrados de espacios marítimos. Eso es lo mismo que señalaba Dávila cuando dice que de una cuestión de 156.000 kilómetros cuadrados, ahora ya se está discutiendo la fachada atlántica de Venezuela y la jurisdicción marítima correspondiente. Esa es la forma como la usurpación colonial entonces y ahora de los herederos de ese colonialismo, me refiero al británico, pretenden arrebatar, despojar un espacio histórico de pertenencia de un país hermano como es Venezuela. No tengo la menor duda de que los derechos venezolanos son justos. Además, el presidente que denunció esta situación me merece a mí el mayor de los respetos, que es el presidente Rómulo Betancourt. Seguido después por su sucesor, el presidente Leoni, que denunció formalmente este acuerdo, este laudo, y llegó al Acuerdo de Ginebra. Creo que la solución que plantea el proyecto de Dávila en el sentido de volver a la vía diplomática responde a los intereses del pueblo de Venezuela, del pueblo actual y de toda la posteridad. Es decir, que no es una cuestión, como bien se señaló, de naturaleza ideológica, ni política, ni de ninguna otra naturaleza, como no sean los derechos inalienables del pueblo venezolano a su territorio y a sus bienes. Yo apoyo personalmente, creo que interpreto el sentimiento de muchos de la bancada de la delegación argentina, este proyecto al que adhiero fervorosamente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor parlamentario. El parlamentario Yaur. Gracias, presidente, colegas parlamentarios. Primero, apoyar este documento que se está presentando, exhortando y haciendo un llamado a la República Cooperativa de Guyana a abandonar su pretensión unilateral de judicializar la controversia sobre el Esequibo. Lo cierto es que Venezuela, desde 1899 y posteriormente, durante la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, hasta los actuales momentos, jamás ha abandonado, jamás ha renunciado a sus derechos sobre el territorio Esequibo. Y en ese sentido, ha habido una posición unánime en Venezuela, y hay que señalarlo aquí de manera responsable, en relación a los derechos de Venezuela sobre el Esequibo. En el periodo legislativo pasado hubo un debate sobre el Esequibo, y en ese sentido la posición fue unánime del Parlamento venezolano, de todas las fuerzas políticas que hacemos vida
en el Parlamento. Creo que fue el único documento que se votó por unanimidad en relación al Esequibo. Eso es una realidad. Y el gobierno de Venezuela, el actual gobierno del presidente Nicolás Maduro, el gobierno del presidente Hugo Chávez, y no podemos desconocer que los gobiernos anteriores jamás abandonaron las pretensiones y los derechos de Venezuela sobre el Esequibo. Eso hay que señalarlo de manera clara. Hay una pretensión por parte del gobierno de la República Cooperativa de Guyana, de este gobierno, que ha querido impulsar una política de controversia fuera del Acuerdo de Ginebra, desconociendo estos instrumentos, desconociendo lo que es la Carta de Naciones Unidas en su artículo 33, que señala los distintos mecanismos para la resolución de conflictos entre países, como lo son la negociación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, y desconociendo todos esos mecanismos, ha entonces señalado y ha llevado esta controversia a la Corte Internacional de Justicia. Venezuela ha dicho y el gobierno venezolano ha señalado y ha reiterado en distintas oportunidades, a través de distintas cartas, a través de distintas reuniones con el secretario general de Naciones Unidas, y lo acaba de hacer hace 2 días nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez ante la 74 Asamblea General de Naciones Unidas, reiterar los derechos de Venezuela sobre el territorio Esequibo y, por supuesto, instar a que se resuelva a través de los mecanismos adoptados por nuestros países, que fue el Acuerdo de Ginebra de 1966. Sin embargo, como aquí ha sido señalado y como hemos dicho, históricamente hoy la presencia de recursos energéticos importantes allí ha conllevado a que transnacionales del petróleo, apoyados por el gobierno guerrerista de los Estados Unidos, empiezan a ejercer allí actividades en componenda, en complicidad con lo que es hoy el gobierno de la República Cooperativa de Guyana, respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, generando una situación de tensión contra Venezuela para lograr entonces, indudablemente, crear un nuevo flanco contra Venezuela, crear una nueva situación fronteriza contra Venezuela dentro del plan multifacético que se desarrolla por gobiernos aliados de los Estados Unidos como instrumento del imperialismo norteamericano en esta arremetida contra el pueblo venezolano. Y eso lo queremos denunciar. Eso es una política de agresión del imperialismo norteamericano, donde el gobierno de la República Cooperativa de Guyana se está prestando para ello, desconociendo todas las negociaciones y los instrumentos históricos. Y en este sentido, queremos señalar que en todo momento el gobierno de Venezuela ha reafirmado los derechos del Estado venezolano y del pueblo venezolano sobre el territorio Esequibo. En ningún momento se ha renunciado a esos derechos, ni existe la pretensión de renunciar. Así pues, queremos señalar que estamos de acuerdo con este documento, que la solución para el territorio Esequibo tiene que darse a través de los acuerdos establecidos y los acuerdos firmados, y que la solución debe ser una solución política, como lo dijo en su momento el presidente Hugo Chávez y como lo han señalado altos dirigentes del gobierno venezolano. Gracias, señor presidente, gracias, colegas parlamentarios. Gracias, señor parlamentario. El señor secretario va a dar lectura a la parte declarativa del proyecto para su posterior consideración. Señor presidente, para adecuar la propuesta, que es una declaración, y en la forma como fue redactada por la comisión no coincide mucho con en el articulado,
Entonces voy a leer cómo fue dirigida de comisión a la Secretaría y cómo debería ser la propuesta a consideración de los señores parlamentarios. Artículo primero. Dice hacer un llamado a la República Cooperativa de Guyana. El Parlamento Mercosur declara hacer un llamado, como no concuerda, la propuesta sería: el Parlamento Mercosur declara, artículo primero, la importancia de que la República Cooperativa de Guyana abandone su pretensión de judicializar la controversia del Esequibo por ser contraria al espíritu y letra del Acuerdo de Ginebra de 1966 y constituir un acto que perturba las relaciones de cooperación que deben imperar entre países sudamericanos, que fueron víctimas por igual del imperialismo británico y deben resolver amistosamente este conflicto heredado. Es el artículo primero. El artículo segundo, como vino de comisión, dice instar al secretario general de las Naciones Unidas a realizar gestiones. Con la corrección quedaría el Parlamento Mercosur declara, artículo segundo, que el secretario general de las Naciones Unidas debe realizar gestiones para que la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela retomen la búsqueda de un arreglo práctico y mutuamente satisfactorio de la controversia a través de medios diplomáticos de solución de controversias, como los buenos oficios con mandato reforzado de mediación, a los que se debe dar un plazo razonable. Artículo tercero. Dice exhortar a la República Cooperativa de Guyana a frenar las actividades petroleras. Quedaría, artículo tercero, de importancia que la República Cooperativa de Guyana frene las actividades petroleras y mineras en el territorio Esequibo y su proyección marítima. Asimismo, expresar su preocupación por la continua política de otorgamiento de concesiones petroleras a empresas transnacionales en la zona, la cual añade elementos extraños a la controversia, contraviniendo el espíritu del Acuerdo de Ginebra. Artículo cuarto, remitir esta comunicación a las partes, a la Secretaría General de las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia para su conocimiento y fines consiguientes. Se va a proceder a votar. A los señores que estén por la afirmativa, sírvanse de expresarlo. ¿50 en 50? Aprobado.